Yo creo que hay que empezar pensando o repensando cuáles son en general algunas de las actitudes que tenemos o que hemos tenido históricamente sobre nuestro fallecimiento, sobre nuestra condición mortal, que parece que es una condición necesaria de nuestra naturaleza biológica, ¿no? Solo mueren aquellos que han nacido, o sea, los organismos vivos, y nosotros somos, pues, uno de esos, ¿no? Claro, hay una actitud que es de sobra, en fin, conocida en nuestra cultura, que está expresada, ¿verdad?, en el Evangelio de San Juan. Bueno, la muerte es un tránsito, hay una esperanza de resurrección, y esa es la esperanza que nos brinda, pues, Jesucristo con su venida a la tierra, ¿no? Bueno, aquí tienen los versículos donde Jesucristo expresa esta idea de que aquel que tenga fe en Él alcanzará la vida eterna. Así que la muerte es una especie de pasillo, ¿no? Son muy conocidas también algunas célebres afirmaciones que han hecho grandes filósofos y pensadores antiguos, ¿no?, como es el caso de Cicerón, ¿no? O sea que la preocupación por el morir acompaña a la tarea misma de filosofar. Decía Cicerón, filosofar no es sino prepararse para morir. Y aquí dice Cicerón, pero en realidad debe decir Camus, dijo también célebremente aquello de el único problema filosófico serio es el suicidio, que es una manera quizá elíptica de referirse a la misma actitud de grave importancia sobre el hecho de morir. ¿Qué les voy a decir de, en fin, cómo la literatura, la ciencia ficción, las artes han reflejado, por supuesto, el hecho de morir y también la esperanza de la resucitación? Y este fotograma, probablemente muchos de ustedes lo habrán ya adivinado, pertenece a la película de Alejandro Amenábar, Abre los ojos, donde esta técnica de la criopreservación está reflejada, ¿no? Este es, por supuesto, el actor Eduardo Noriega, ¿no?, que es el protagonista de la película, ¿no? Yo creo que en general, esto lo podemos discutir luego en el coloquio, tendemos a pensar que la muerte es un mal, ¿no? O sea que, bueno, si uno tiene fe, pues, y abraza esa esperanza con la que Jesucristo nos persuade en este Evangelio, pues tal vez conlleva mejor la circunstancia de nuestra mortalidad, pero en general la mayoría de nosotros, en principio, pues como que no queremos morir, ¿verdad? Y esto lo ha expresado más recientemente de una manera, como suele hacer él, genial, ¿verdad? Pues otro importante cineasta y no sé si también filósofo, ¿no? Bueno, de esto hablaré ahora mismo, pero iba a referirme... ¿Por qué no? Ha muerto, no, ha resucitado. Bueno, recientemente en la rueda de prensa en la que presentaba su última película, ¿no?, pues Woody Allen fue nuevamente preguntado por su relación con el hecho del morir y decía: mi relación con la muerte sigue siendo la misma, y es que estoy rotundamente o fuertemente en contra, ¿no? Yo creo que en general la mayoría de nosotros, en fin, participamos de esta actitud woody-alleniana. En general no somos muy partidarios de morirnos, y me atrevería a decir algo más rotundo, y podría hacer el alegato algo muy extenso, seguramente innecesariamente extenso. Creo que todas nuestras instituciones sociales, todas nuestras instituciones jurídicas y políticas están sostenidas o están edificadas bajo el presupuesto de que debemos alargar tanto como sea posible la vida de los individuos. O sea que morir es una circunstancia que queremos evitar. Entonces prohibimos el asesinato, por supuesto, y lo castigamos severamente, y además, pues, en fin, fundaciones tan necesarias y en fin, reputadas como esta, pues dotan mucho dinero a investigadores que nos ayudan a entender mejor las causas del cáncer. En el fondo, todo eso está pensado en prolongar la vida de los seres humanos.
con calidad, pero vivir cuanto más y mejor, mejor, valga la redundancia. Alguien ha dicho también esto de que de lo que se trata es de morir joven, cuanto más tarde mejor, ¿no? Bueno, creo que esta es la actitud general, ¿no? General y ampliamente compartida. También es cierto, a ver si puedo ir. También es cierto que hay, ya saben ustedes que los filósofos valemos para casi todo, ¿no? También es cierto que pueden ustedes encontrar en la literatura, y sobre todo en la literatura reciente, a propósito de las emergencias climáticas y nuestro papel en el planeta, movimientos que abogan por nuestra extinción como especie, ¿eh? Así que la muerte de los seres humanos, o su extinción misma, sería algo moralmente celebrable, si es que no obligatorio, ¿eh? Bueno, creo que esto es, en fin, minoritario, supongo que afortunadamente todavía, no nos han persuadido del todo. Aquí tienen la página web de este movimiento, que se llama el Movimiento en Favor de la Extinción Humana Voluntaria, y que en el fondo está sostenido, o defiende esta idea en la medida en que considera que los seres humanos pues somos básicamente un mal para el planeta, para otras especies animales con las que en el fondo no podemos ni sabemos convivir bien. Bueno, hace poco tiempo, en el año 2016, un tribunal británico se tuvo que enfrentar a la insólita en el Reino Unido petición de una joven que se conoce como JS, una adolescente de 14 años. Aquí tienen la noticia que daba cuenta del caso en The Guardian. Esta niña, esta adolescente de 14 años, sufría un cáncer incurable con una prognosis nefasta, y sabedora de la existencia de esta técnica llamada criopreservación, solicita a sus padres, y estos a su vez a los tribunales que corresponda, ser criopreservada en los Estados Unidos, para lo cual su cuerpo, una vez declarado su fallecimiento, tenía que viajar a los Estados Unidos, donde es uno de los países donde esta posibilidad existe, desde el punto de vista de que está permitida jurídicamente y regulada. Si uno lee la solución del caso, el fallo que emite el tribunal, se encuentra entre los hechos probados, en fin, los antecedentes de hecho de la decisión, esta muy conmovedora declaración de la propia JS, ¿no? Se me ha pedido que explique por qué quiero que esto tan inusual se haga. Tengo solo 14 años y no quiero morir, pero sé que voy a morir. Creo que ser criopreservada me da una oportunidad de ser curada y reanimada, incluso en cientos de años de aquí en adelante. Yo no quiero ser enterrada, quiero vivir y vivir más, y creo que en el futuro puede que se encuentre una cura para mi cáncer y ser reanimada, resucitada. Quiero tener esta opción, este es mi deseo. En realidad no era la primera vez, al menos hasta donde yo he podido saber, que en el mundo alguien acudía a un tribunal solicitando ser criopreservado. Tan pronto, hace tanto tiempo como casi 30 años, ¿no? En 1992, esta Corte de Apelaciones del Estado de California en los Estados Unidos tuvo también que decidir sobre la, entonces sí que era muy inaudita, pretensión de este señor, Thomas Donaldson, que también sufría de un tumor cerebral incurable, de ser adelantada su muerte, digamos, de ser adelantado su fallecimiento, de forma tal que se detuviera el proceso tumoral, que no le acabara de dañar completamente al cerebro, o sea, de ser adelantada su muerte, para poder ser criopreservado con un cerebro menos dañado.
La Corte de Apelaciones de California no autorizó esta forma de eutanasia o de criotanasia, como algún autor lo ha denominado, luego lo veremos con un poco más de detalle. No autorizó, en definitiva, y utilizó una denominación, una etiqueta bien curiosa, no autorizó esta forma de morir para vivir, o morir para luego poder vivir. Más recientemente ha habido un caso también en los Estados Unidos, muy mediático, de esta joven Kim Suozzi, que organizó una especie de crowdfunding, ¿no?, para poder también ser criopreservada en los Estados Unidos. El New York Times le dedicó al caso le dedicó una extensísima información, un reportaje sumamente interesante. Si alguno tiene interés, está muy bien, porque además toda la ciencia detrás del asunto está muy bien explicada. Bueno, voy a hablar, una vez introducidos estos casos y estas consideraciones un tanto preliminares, les cuento un poco cuál es el plan de la charla. Entonces voy a dar algunas indicaciones. Yo no soy científico, por lo tanto en esto me muevo con muchísima cautela y siempre abierto a la mejor opinión de quienes saben verdaderamente de estas cuestiones, ¿no? Pero me parece que es necesario al menos dar alguna indicación sobre cuál es la ciencia que está detrás de esta técnica de la criopreservación y de la esperanza en la reanimación o restauración. Me voy a detener mucho o bastante en tratar de hacer algunas aclaraciones y distinciones conceptuales que me parecen necesarias para pensar un poco mejor sobre esta cuestión. Así que distinguiré o daré esas indicaciones al respecto de conceptos tales como muerte, resurrección, restauración, inmortalidad. Por supuesto, todo ello daría para, en fin, seminarios de metafísica y de ontología que nos ocuparían mucho más tiempo del que disponemos, ¿no? Pero creo que por lo menos algunos rasgos hay que apuntar. Y me parece también muy importante distinguir bien entre las razones que podamos tener para oponernos o objetar la criopreservación de las razones que podamos tener para la restauración o la resucitación o la reanimación o como lo quieran ustedes denominar. Y ahí distinguiré a su vez entre daños individuales y daños colectivos. Y bueno, mostraré un poco cuáles son los argumentos que se pueden encontrar en la literatura y las objeciones o contraargumentos que podríamos hacer a estos. Me parece interesante también, y aunque yo sobre este capítulo tengo solo intuiciones, dar cuenta de los problemas que pudiéramos pensar que en el futuro podrían darse al respecto de la decisión de resucitar y que tienen que ver con lo que me atrevo a llamar justicia intergeneracional retrospectiva. Y lo de retrospectiva tiene que ver con que tal vez a la hora de decidir en el futuro si se resucita o no a determinadas personas tengamos que mirar su vida o mirar a esos individuos que se han criopreservado retrospectivamente. Tendemos a pensar en justicia intergeneracional prospectiva, ¿no? Nos preocupan las generaciones futuras, lo que le hacemos hoy al planeta, que va a tener efectos en el futuro. Bueno, este sería un caso de justicia intergeneracional retrospectiva. Y bueno, al final haré algunas muy modestas conclusiones. Aquí hay cosas que me voy a dejar en el tintero y ya lo anuncio, pero bueno, si acaso en el debate luego lo podemos hablar un poco más, ¿no? No voy a referirme nada o casi nada al muy interesante y vidrioso asunto de cuál sea el estatuto moral o jurídico del cuerpo criopreservado, ¿no? Por ejemplo, si quien desconecta, por llamarlo así, o suspende la suspensión, ¿no? O sea, quien paraliza esa técnica, comete o no un asesinato o un homicidio. Es decir, si podemos matar a un individuo criopreservado. Y tampoco me voy a detener excesivamente en todo el muy proceloso asunto
más filosófico, si quieren, de la maldad del morir, y si de morir es realmente un mal, y bueno, que es también un viejo tema, digamos, de la filosofía en general y de la filosofía moral en particular. Bueno, aquí les traigo, digamos, algunos pantallazos de revistas, publicaciones, que, bueno, pues son publicaciones científicas que tienen cierta, en fin, reputación y son acreditadas, donde, bueno, se empieza a elaborar y a desarrollar ideas, críticas o, en fin, análisis científicamente solventes sobre esta técnica, que está basada en definitiva con algunos hechos biológicos, fisiológicos que conocemos y están constatados, ¿no? Como se puede leer ahí, sabemos que, y hemos comprobado, y además de manera rutinaria, que las muy bajas temperaturas ralentizan o detienen el metabolismo biológico de células, tejidos, órganos y eventualmente organismos. La formación de hielos que dañarían esas estructuras biológicas se pueden prevenir mediante una especie de anticongelante, y a ese proceso se le llama vitrificación. Entonces, la especulación es que cuando hablamos de organismos complejos, cabría recuperar su funcionalidad en el futuro. En órganos, no solo en células, la congelación no es uniforme y el riesgo de fractura del material biológico se acrecienta, se incrementa muchísimo más. Digo que rutinariamente comprobamos que fisiológicamente o biológicamente esto es así, porque todos los días en muchísimos lugares del mundo hay mujeres que recurren a las técnicas de reproducción humana asistida y utilizan óvulos congelados, que son funcionales, que se logran resucitar, por decirlo así. De hecho, más allá de los laboratorios, hay constatadas instancias de congelaciones súbitas de organismos completos, o sea, de seres humanos, por ejemplo, esta esquiadora, que han logrado ser resucitados, después de estar horas muertos fisiológicamente, ¿no? Muertos por su congelación, el paro cardíaco que acompañó a esa congelación. O sea, esas son algunas realidades. Bueno, esto es lo que voy a decir, que es muy poco, espero que sea suficiente, sobre la ciencia que está detrás, la ciencia muy básica, muy, en fin, muy primaria de lo que está detrás de esta técnica. Bueno, alguien podría decir, antes de hecho lo hablábamos, bueno, pero ¿cómo puede usted hablar de resucitar? La resucitación es un absurdo conceptual, y es muy sencillo de entender. Si la muerte significa el cese irreversible de la existencia, o bien revivir es imposible, o sea, ustedes están vendiendo humo, o bien están hablando de que resucitan a alguien que en realidad no estaba muerto. O bien no se puede revivir, o bien aquellos que serán resucitados no estaban muertos. Bueno, este gráfico, que es muy ilustrativo, no es mío. Y ahora, ahí sale. Este es un importante bioeticista norteamericano de la Universidad de Florida, que es una de las personas que, a mi juicio, de manera más sofisticada ha pensado sobre los muy interesantes y complejos problemas filosóficos que se vinculan a la definición de la muerte. Hay, como saben, probablemente controversias sobre cómo debemos definir la muerte. Entonces, lo que Michael Neer Collins nos recuerda es que nosotros, en un proceso fisiológico de caída, digamos, tenemos esta especie de curva que alcanza un punto que él llama de no retorno homeostático. O sea, a partir de esa línea roja, digamos, ya no hay nada que hacer. Pero antes, en ese proceso de caída, un poco antes, habrá habido, por ejemplo, un paro cardíaco, a partir del cual, un poco antes del cual, cabe una reanimación. De hecho, eso, de nuevo, también se hace rutinariamente mediante una maniobra que llamamos CPR, ¿no? O RCP, resucitación cardiopulmonar, ¿no? O reanimación cardiopulmonar. Entonces,
eso se puede revertir, ese proceso fisiológico no continúa hasta el punto de no retorno porque hacemos algo antes, que es esa maniobra de reanimación. Y entonces este sería el punto de hecho le llamamos reanimación o resucitación, y no por eso estamos, digamos, incurriendo en un sinsentido conceptual. En algún sentido, que hay que precisar, resucitamos a quien ha sufrido un paro cardíaco, y evitamos que llegue al punto de no retorno. Lo que quiero decir con esto es que a veces cuando se dice la resurrección es un absurdo conceptual, resucitar o resucitar a alguien muerto en este sentido no es conceptualmente un absurdo como decir círculo cuadrado o la solicitud de esta niña de 14 años es tan extravagante como si yo hubiera pedido ser convertida en una lavadora, o ser convertida en la raíz cuadrada de 4. Esto es que sencillamente no tiene ningún sentido. La petición de JS, como la petición de alguien que asistiera al paro cardíaco de este individuo, de resucítale, resucítale, tiene sentido, no es una extravagancia. ¿Qué es lo que nos indica esto, a mi juicio? Lo que nos indica, y es yo creo que lo que está presuponiendo el que aboga por desarrollar esta técnica o usarla, es que la muerte, tal y como la entendemos, es dependiente del contexto, dependiente de un contexto tecnológico. Entonces, lo que aquí tenemos es que esta persona que ha sufrido un paro cardíaco aquí, pero que no se ha beneficiado de la reanimación cardiopulmonar, ha muerto en 2019, hoy, porque ha pasado el punto de no retorno, ese que llamamos punto de no retorno homeostático. Eso es la muerte en 2019. ¿Por qué? Porque en 2019 de aquí ya no se sale. La promesa de la criopreservación es que, habiendo quedado alguien ahí, dentro de, si se hacen, digamos, estos procesos de congelación o de vitrificación de manera adecuada, dentro de X años, se podrá revertir esa situación como se revierte el paro cardíaco antes de que lleguemos a la línea de no retorno. Entonces, el primer, digamos, asunto que tenemos que despejar. Esta resucitación o reanimación no es un sinsentido conceptual. Entonces, todo esto lo que nos indica es que debemos definir la muerte como la imposibilidad tecnológica de devolver a la persona a la vida o a las funciones fisiológicas que entendemos que suponen una vida digna de permanecer en un estado determinado. Y con esto quiero decir, y también lo hablábamos antes, ¿no? En España y en otros muchos países, la muerte tiene dos criterios. Tiene un criterio circulatorio, si quieren, o cardiorrespiratorio, como se decía antaño, y un criterio que llamamos neurológico. En España, una persona que está diagnosticada en muerte cerebral, en muerte encefálica, teniendo su cerebro, digamos, completamente afuncionante, muerto, es alguien a quien se puede o bien extraer órganos, o bien cremar, o bien enterrar. Pero creo que es indubitado decir que esas personas que están en muerte cerebral y tienen su corazón todavía funcionando, no están biológicamente muertas en sentidos muy relevantes. Por ejemplo, hay personas, como probablemente sepan, en algunos países, que son mantenidas en sus funciones básicas, estando en muerte cerebral, porque resulta que son mujeres que están embarazadas. Esas gestaciones se mantienen, sería muy raro decir que un cadáver gesta un bebé, o que un cadáver, claro, mediante cesárea, da a luz a una nueva vida. Bueno, eso es lo que quiero decir con la idea de que hablamos de imposibilidad tecnológica de devolver a la persona a una vida
reconocible como una vida humana digna, o que hace de la persona un sujeto de derechos o algo así. Bueno, ya lo he indicado, un primer indicador, una primera pista que tenemos sobre la posibilidad de la reanimación futura es que practicamos maniobras de resucitación o reanimación. Por ejemplo, a esta persona que ha sufrido un paro cardíaco. Bueno, tenemos que distinguir también entre dos ámbitos distintos. Yo del segundo no voy a hablar, aquí además hay personas entre el público que podrían dar una estupenda conferencia sobre esto. Debemos distinguir entre resurrección o las promesas de la criopreservación de prolongar la vida, o sea, de nuestra lucha contra el envejecimiento. Esta es una materia también extraordinariamente interesante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prolongar la vida o de retrasar el envejecimiento, estamos hablando de una situación que más o menos intento describir con esa burda gráfica, ¿no? Así que nosotros lo que estamos tratando es de prolongar esa curva sabiendo que hay alguna asíntota por ahí, o sea, que hay un límite, que no podemos pensar que envejeceremos con 2500 años, aunque hoy nos es dable pensar o esperar pues que no será a lo mejor en un horizonte temporal de 50 años tener una esperanza de vida de 150 o una esperanza de vida de 300. Bueno, a eso le llamamos retrasar el envejecimiento o prolongar la vida. Cuando hablamos de resurrección, en realidad hablamos de algo diferente o de varias cosas diferentes. Hablamos de una persona que muere aquí en un momento determinado, a una edad, que es criosuspendida y cuya vida se restaura mucho tiempo después y sigue, digamos, su proceso de envejecimiento que hemos cortado criosuspendiéndola hace muchos años. Entonces habría aquí una especie como de salto, de suspensión, que yo llamo suspensión vital. Y esa persona, dentro de, pongamos, yo que sé, 500 años, que es revivida, pues vive otros tantos años y muere. Entonces, a ese segundo fenómeno, digamos, a esa segunda posibilidad, la llamamos resurrección. O si quieren, resurrección y prolongación de la vida. Podríamos tener además, que esta ya supongo que sería la gran esperanza, o no sé si la gran tragedia, podríamos tener resurrección más inmortalidad. O sea, aquí tenemos a nuestra adolescente JS, que ha muerto en 2018 con 14 años. Ha sido criosuspendida. 2016. 2016, tiene usted toda la razón. Pues aquí debería decir 2014 menos, 2002. ¿No? 2016 es una persona que ha sido criosuspendida y ha estado 1000 años en suspensión vital, vamos a suponer, ¿no? Y aquí se la reanima y muere a los 500 años. Y ha tenido ahí esa especie de paréntesis de 1000 años de criosuspensión. Pero esta persona, JS, que tiene este anhelo de vivir un poco más, oye, pues ha vivido al final 514 años, ¿no? O bien resulta que dentro de 1000 años, cuando JS es reanimada, la humanidad ha avanzado hasta tal punto que hemos logrado la inmortalidad. O sea, JS ya no muere nunca más. Ese es el escenario alternativo. Pero son distintos escenarios, ¿verdad? Bien. Bueno, aquí traigo una cita de un filósofo moral importante, Jeff McMahon, que viene a sostener esta idea, ¿no? La inmortalidad no es una vida posterior, existencia alterada que sigue a la muerte. La inmortalidad significa continuación infinita de esta vida. Y el esta es muy importante, como vamos a ver a continuación. Bueno, más distinciones. Bueno, esto ya lo había anunciado en mi guión. Debemos distinguir entre los dos, digamos, momentos y las razones que podamos tener en cada uno de ellos para oponernos a una cosa o a otra. Y también me parece que es interesante, o fundamental, mejor dicho, distinguir entre las razones a favor y en contra de la restauración de la vida, de las razones a favor y en contra de la inmortalidad. Así que uno puede estar en contra de lo primero, a favor de lo primero, y en cambio en contra de la inmortalidad. Bueno.
Voy a afirmar, así para empezar, una premisa que, bueno, podemos discutir, pero que me parece, en principio, si es que somos budialinianos, ¿no?, difícilmente discutible. Y es que la criopreservación es una apuesta pascaliana, ¿no? Una apuesta pascaliana es un tributo que hacemos a Pascal cuando nos dice aquello de: si tiene usted una ínfima probabilidad de obtener infinitas ganancias frente a no obtener nada, pues apueste usted, ¿eh? Es una preferencia estrictamente dominante, que dicen los economistas, ¿verdad? Yo creo que la criopreservación es una preferencia estrictamente dominante. Es mejor que nada. Y esta niña, esta JS, en su alegato así lo decía. Es mi única oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De vivir un poco más. ¿Y cuál es la alternativa? Pues ser incinerada o ser enterrada. Pues tiro la moneda. Primera objeción, ¿no? Digamos, palo en las ruedas de la premisa. De nuevo, Jeff McMahon. A ver, y este es el caso que él llama el caso de la curación, que él nos plantea. Supongamos que un paciente de 20 años se enfrenta a la siguiente elección: seguir el tratamiento A, que le permitirá vivir 60 años más, pero en amnesia total. O sea, él vive 60 años más, pero no se acuerda de su pasado. O rechazar el tratamiento A y morir en 5 años siendo tú, o sea, manteniendo continuidad psicológica. Y lo que nos dice Jeff McMahon, y creo que puede tener razón, es que aquí la apuesta pascaliana no funciona. O sea, que no es verdad que fuera irracional rechazar el tratamiento, o sea, preferir morir dentro de 5 años, pero manteniendo mi identidad psicológica. Entonces, la premisa, digamos, tiene una cualificación o tiene una condición, y este sería el corolario, ¿no? Si hay continuidad psicológica, o sea, si yo voy a ser reanimado, pero no en amnesia total, como muestra el caso de la curación de McMahon, entonces me parece que la criopreservación es una apuesta pascaliana, ¿no? O sea, si yo cuando me reanimen me voy a acordar de quién era y voy a mantener esa continuidad, entonces creo que funciona la premisa, ¿no? Bueno, ¿qué razones podríamos tener, pese a todo, pese a que sea una opción o una preferencia estrictamente dominante, para oponernos a la criopreservación? Bueno, podría haber en primer lugar razones de salud pública. Supongamos que estas instalaciones o estos procedimientos de criopreservación pues tienen efectos en la salud pública. No sé, se utilizan químicos que hay que vertir y son muy peligrosos. Nuestra legislación en materia de sanidad mortuoria, por ejemplo, no permite hacer con los cadáveres cualquier cosa, ¿verdad? Esto está, en fin, y debe estar severamente disciplinado, ¿no?, por razones de salud pública, ¿no? Por ejemplo, yo he sabido que en Gran Bretaña, pues algunas sectas hindúes, ¿no?, algunas personas que profesan algunas religiones hindúes, tienen prohibido, como es su tradición cultural, arrojar los cadáveres a los ríos, ¿no? Y bueno, creo que es verdad que esto hace que sus prácticas se resientan, pero yo creo que hay buenas razones para prohibirlo, ¿no? Tienen que ver con salud pública. Yo no conozco a día de hoy que haya esas razones tan poderosas como para, digamos, prohibir que la gente opte por la criopreservación. Y la mejor prueba, pues, es que en países, se supone, tan vigilantes como los Estados Unidos, pues existen estos establecimientos donde estas personas están criopreservadas. Bueno, si hablamos de criotanasia, como comentábamos antes, puede haber también razones para oponerse, como en el caso de Thomas Donaldson, ¿no? La razón es, no, pero es que para criopreservarle tengo que adelantar su muerte, ¿no? Tengo que practicar una forma de eutanasia que yo quiero prohibir, porque esto supone matar. Incluso si pienso que es matar para vivir, pero como esto es tan especulativo, de que yo le mate ahora para que pueda ser recuperado dentro de no se sabe cuánto tiempo, pues esa podría ser una segunda razón. Es decir, que la criopreservación implique formas de acelerar o adelantar el fallecimiento de una persona, que, bueno, en principio está prohibida.
Costes de oportunidad. Claro, la criogénesis o la criopreservación reduce la provisión de órganos para trasplante. Esta persona quiere criopreservarse y por tanto ya no vamos a poder utilizar sus órganos para trasplante. Este argumento es muy débil porque las personas pueden incinerarse directamente y ya no vamos a poder utilizar sus órganos para trasplante. O sea que el coste de oportunidad ya lo hemos asumido cuando hemos decidido como sociedad, tal vez equivocadamente, no confiscar los órganos de cadáver para trasplante. Entonces una persona que se criopreserva estaría haciendo más o menos algo parecido, o sea, no ceder sus órganos o donarlos, que una persona que hoy pues no los dona y por tanto es enterrada o incinerada. Bueno, luego está la cuestión, claro, que esto inmediatamente muchos científicos, y creo que con buenas razones, lo han dicho, ¿no? Dice, bueno, es que esto a día de hoy, esto es como fake science, o esto es completamente fútil. Están ustedes, quienes promueven o, en fin, ofrecen este tipo de servicios, están ustedes básicamente ofreciendo un producto averiado, ofreciendo una mercancía que no funciona, ofreciendo un servicio que, en fin, que es un engaño. Puede ser, yo no lo voy a discutir porque no tengo competencia científica para ello. Lo que sí tengo competencia, como cualquiera, es para decir, bueno, ya aceptamos en nuestras sociedades actuales que gente competente y demás, pues compre servicios que todos pensamos pues que son supercherías, y no por eso lo prohibimos, ¿no? La gente, pues no sé, le echan las cartas o, en fin, le leen los pozos del café y cosas muy raras, o va a determinados quiroprácticos que prometen no sé qué cosas, y bueno, no digo que no tengamos que ser vigilantes con eso, a lo mejor habría que prohibirlo más, o sea, que aquí el argumento es condicional, por supuesto. Alguien me podría decir, no, tiene usted razón, pero es que todo eso habría que prohibirlo, o regularlo de una forma mucho más estricta, ¿no? Razones de equidad. Este es un argumento clásico siempre que hablamos de técnicas muy prometedoras y muy caras, ¿no? Claro, entonces los ricos ya no se mueren, ya lo que nos faltaba, ¿eh? Antes que la muerte era el gran igualador y ahora ya no, también los ricos van a ser los supervivientes. Bueno, como digamos que ocurre cuando este argumento se esgrime en otros ámbitos, ¿no? Pues esta cirugía, no sé qué, entonces yo creo que ahí la respuesta no tendría que ser entonces prohibido, o sea, que los ricos también se fastidien, sino más bien, bueno, pues que los pobres tampoco se mueran, ¿no? O sea, que esos argumentos, digamos, de rebajar a los que están mejor, me parecen en principio odiosos, ¿no? O sea, me parece que es preferible intentar subir a los que están peor para igualar, ¿no? Uno puede igualar de dos maneras, o bajando a los que están mejor o subiendo a los que están peor. Yo creo que es más aceptable lo segundo. Bueno, ¿existen razones contra la restauración de la vida? O sea que, bueno, supongamos que todas estas razones no son suficientemente concluyentes y por tanto decimos, bueno, pues venga, que JS, nuestra adolescente, se criopreserve. ¿Podríamos en el futuro decir no a su reanimación, a su restauración? Bueno, antes he dicho que la apuesta pascaliana nos funciona como premisa si y solo si hay continuidad psicológica. Yo creo que esto apunta a algo. Pero la continuidad psicológica, como digo ahí en la diapositiva, opera en las dos direcciones. Opera también para decir, ¿y qué pasa si JS o aquellos que se criopreserven? Este es un argumento que ha elaborado, por ejemplo, este filósofo noruego, ¿no? Martin Moen. ¿Qué pasa con esta pobre niña de 14 años que reaniman dentro de 1000 años y se encuentra en un mundo absolutamente distinto, incluso hostil para ella, etc.? Es el argumento que podemos llamar del mundo extraño, ¿no? Bueno, Martin Moen lo desarrollaba o lo ilustraba con la idea de si Pizarro, por ejemplo, un antiguo, mejor dicho, ahora que lo estoy recuperando bien, lo que decía Martin Moen, bueno, JS
restaurada o reanimada dentro de 1000 años, se encuentra en un mundo que sí, puede ser muy extraño y muy hostil. Bueno, sería más o menos el mundo que se encontraron Pizarro y otros conquistadores cuando llegaron al continente desconocido, ¿no? O sea que, bueno, esas personas sí habrán tenido una aparición en un lugar distinto y nuevo, pero eso no necesariamente tiene que ser malo, digamos, esto es contingente. A lo mejor JS se despierta dentro de 1000 años en un mundo maravilloso o muy distinto, pero la van a ayudar en buena medida y la van a hacer posible, en fin, su vida feliz en ese mundo extraño. O sea que este, digamos, sería un argumento, creo, una circunstancia contingente. ¿Quién no me entiende? Siri no me entiende. Eso es bueno, yo creo, ¿no? Eso es señal de que claro. Ha estado muy bien eso. Eso estaba preparado. Bueno. El argumento del mundo extraño de Ole Martin Moen también se discutía en la sentencia de JS, ¿no? Aquí leéis a la parte, digamos, que se oponía, diciendo, incluso si el tratamiento fuera exitoso y a JS se le devuelve la vida en, digamos, 200 años, puede que no se encuentre con ningún familiar e incluso que no recuerde cosas y que sea abandonada en una situación desesperada. Y esto es lo mejor, esto es encantador y muy británico, ¿eh? Porque dice, dado que tiene solo 14 años y estará en los Estados Unidos de América, ¿no? Pues, bueno, esto ya será... Yo creo que ahí hay una, en fin, una puya evidente. Bueno, claro, uno podría pensar, sí, si este argumento tiene tanta fuerza, entonces, en una situación como la de paro cardíaco más próxima, más cotidiana, más rutinaria, ¿también hacemos ese tipo de elucubraciones sobre la conveniencia o no de practicar la reanimación cardiopulmonar a este individuo? Porque el argumento también tendría que funcionar. Supongamos que este individuo que ha parado lo ha hecho por un accidente de resultas del cual inmediatamente se sabe que toda su familia ha fallecido. A lo mejor el que le va a hacer la reanimación cardiopulmonar ha leído a Ole Martin Moen y piensa, es que si le saco del paro cardíaco se despierta en un mundo en el que sabe que toda su familia, sus seres más queridos, están muertos. A lo mejor ese mundo es suficientemente extraño como para no resucitarle, suficientemente hostil, suficientemente devastador psicológicamente para él, ¿no? Y sin embargo pensamos que, bueno, mira, ya se apañará, o esto lo digo, no quiero frivolizar, porque estas cosas, en fin, ocurren y pueden ser muy dramáticas. El reanimador podría decir, bueno, mira, si tanto le pesa, pues que se ponga el fin a su vida. O sea, si JS se encuentra en ese mundo extraño y lo intenta y no, en fin, pues que se suicide. O sea, que sea ella la que tome la decisión de quitarse la vida, de no seguir viviendo. Bueno, esto es nada. Y todo esto, de verdad, porque usted piensa que vivir eternamente o la inmortalidad es algo apetecible o deseable, o que tengamos que, en fin, a lo que tengamos que dedicar recursos y la ciencia para lograr inmortalidad. Pues no. Y una de las, digamos, aquí la literatura es también infinita, pero una de las personas que con más influencia, al menos de las que yo he leído, ha esgrimido razones en contra del anhelo de la inmortalidad, es este filósofo británico Bernard Williams, ¿no? Que recurre además, este señor que tienen ahí, que recurre además a la historia que nos cuenta esta ópera famosa de Louise Janacek, ¿no? De esta mujer que ha tomado este elixir de la eterna juventud, ¿verdad? Y que tiene, creo que se llama Marty, el personaje de Marty, que tiene ya 300 años y está aburrida, que ya no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Y entonces duda, es una, en fin, una brebaje que tiene un tratamiento, una pauta, ¿no? Tiene que tomarla de tanto en tanto. Entonces le toca ahora la segunda dosis o la tercera o la que sea, ¿no? Ya con 300 años aburrida, dice, pues yo creo que ya no me la voy a tomar porque estoy muy aburrida y no quiero seguir viviendo eternamente, ¿no? Entonces es el argumento basado en el aburrimiento, ¿no?
La idea, o sea, la cuestión es algo más sofisticada. Lo que le pasa a Marty no es tanto que esté aburrida, sino que se ha quedado congelada, o sea, que en vida. O sea, que, dice Bernard Williams, nosotros tenemos como planes de vida, ¿no?, cosas que queremos hacer a lo largo de una expectativa de vida razonable, que tienen su momento. Y claro, llegado un momento, dice Williams, si viviéramos 1000 años, hace muchos años que ya no sabríamos qué hacer, porque ya no hay nada que toque. O sea, uno sabe que, pues no sé, más o menos a los 16 descubre el sexo, estudia entre los 20, no tal, tiene hijos y los cuida, y luego los nietos, ahora cada vez quizá más los bisnietos, pero bueno, como que ya va tocando en un momento determinado, pues cerrar el capítulo final. Entonces, la estructura de nuestra vida y por tanto de nuestras preferencias está vinculada a ese lapso temporal. Pero no sabríamos qué hacer, viene a decir Williams, y es lo que le pasa a Marty, a partir de los 200 años. Ya, pues, todo lo habríamos experimentado, todo está tal, ya, otro qué aburrimiento, tal. Bueno, hay quien ha dicho, pues no, a lo mejor es una cuestión de acostumbrarse y de que poco a poco, en la medida que nos vamos aproximando a esas asíntotas y las vamos empujando, pues nuestras estructuras de preferencias o nuestros planes de vida pues también se van moldeando, ¿no? Tal vez con 250 años pues todavía haya cosas que tocan hacer, elecciones vitales. Tal vez podamos resetearnos de cuando en cuando, la técnica nos permita, pues no sé, de alguna manera olvidar un poco nuestro pasado y entonces volver a tener en el fondo, ¿no?, lo que está apuntando el argumento de Williams es algo así como a volver a tener ilusiones, o esto que llamamos a veces ilusiones renovadas. Si esto es así, alguna forma de morir, alguien ha dicho, entonces Williams tendría razón, es necesaria, ¿no? Esto que usted llama resetear, pues es una forma de morir. O quizás simplemente hay gente que quiera pues seguir viviendo, bueno, arrastrándote, digamos, sin ilusiones, pero seguir viendo, no sé, que amanece por las mañanas y no sé. Y claro, de nuevo, recurso suicidio. Bueno, pues dejarle, Marty, pues si está aburrida, pues que se suicide, ¿no? O sea, hablamos de inmortalidad en un sentido que deja un espacio conceptual para la destrucción, o sea que uno podría no ser inmortal en un sentido en el que su vida sí que puede terminar definitivamente, pues no sé, porque no sé, su cuerpo y su cerebro y todo queda absolutamente pulverizado, ¿no? Entonces eso no hay manera alguna de reconstruirlo o de reanimarlo. Eso es lo que presupone que podamos poner un punto final, o sea que podemos escapar de la vida de alguna manera, si es que estamos muy aburridos. Martha Nussbaum, una filósofa también importante, ¿verdad?, premio Princesa de Asturias o Príncipe de Asturias en su momento, dice, criticando el argumento de Williams, dice, bueno, al final lo de Williams no es un argumento, sino más bien la expresión de su temperamento. Bueno, pues el que se vaya a aburrir, pues que se suicide o que no se criopreserve, pero yo ya me buscaré la vida con 1500 años para no estar aburrido y seguir por aquí. Daños colectivos, voy acabando, espero, pero tú me dices, María Emilia, si... Daños colectivos que abonen razones para no restaurar a quienes se criopreservaron. Bueno, el primero más así que a uno se le viene a la cabeza es el coste, que sea muy costosa la restauración, que detraiga muchos recursos en el futuro, sus costes de oportunidad sean enormes y eso incida en algún tipo de daño para la colectividad. Por supuesto, la sobrepoblación, si es que sigue habiendo reproducción humana, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde nos metemos, ¿no? Si además seguimos teniendo hijos y ahora tenemos que resucitar a todos los que en su día se van criopreservando, pues el planeta no da para más. Por supuesto que cuando uno especula sobre estos futuros, la solución la encuentra rápido, claro, porque puestos a especular, dice, no se preocupe, que entonces ya podremos ir a Marte y a no sé dónde, y la Luna está llena de marinador en la Luna y todo, o sea, no habrá ningún problema de sobrepoblación. Bueno,
Y voy digamos, al punto que más me interesa, ¿no? Problemas que tienen que ver, o daños que tienen que ver con la justicia distributiva. Sí, por razones que tienen que ver con la sobrepoblación, etcétera, restaurar a los criopreservados es incompatible con mantener tasas determinadas o con el ejercicio de derechos de reproducción de los que entonces estén vivos, ¿no? Entonces, aquí hay, digamos, un argumento que tiene que ver con el egoísmo, por decirlo así, de quienes pretenden ser resucitados en el futuro habiendo sido criopreservados. Dice Martha Nussbaum, y ella imagina o atisba el escenario en el que ya se ha logrado la inmortalidad, ¿no? O sea, que no es solo vivir unos cuantos años más, sino vivir, en principio, para siempre. Los adultos inmortales existentes serían así parásitos del propio sistema cuya inmortalidad deben subvertir, ¿no? Al ir creciendo hacia la condición de adultos, se han beneficiado del viejo mundo, el viejo mundo donde éramos mortales, del amor y el cuidado de sus padres, de la preocupación de sus mentores y de sus profesores. Y aún así, al aceptar la inmortalidad, están optando por un mundo en el que esas relaciones ya no existen. Bueno, de nuevo, no lo sé, a lo mejor sí que siguen existiendo de otra manera. O sea, ya parece vincular de una manera muy férrea, como una condición necesaria del cuidado, de la atención, del amor, tal, nuestra condición mortal. Entonces, desaparecida esa condición, todo lo demás desaparecería también, de acuerdo con Martha Nussbaum. Yo tengo dudas al respecto de esa vinculación que parece una conexión necesaria. Me interesa, y esto es de las cosas nuevas, José María, que no has escuchado, me interesa una cosa que ha planteado recientemente una muy sagaz filósofa que se llama, ahí la tenéis en este artículo en el Times Literary Supplement, ¿no? Regina Rini nos plantea esto que podríamos llamar el escenario de la última generación de los mortales, ¿no? Y cómo eso tendríamos que pensarlo, manejarlo. La idea es, va a haber un momento en el cual algunos no van a ser inmortales por muy poco. O sea, el avance tecnológico les va a pillar justo en el cambio, ¿no? O sea, pero ellos van a ser mortales, ellos se van a morir. Y en cambio las nuevas generaciones ya van a ser inmortales. ¿Cómo debemos pensar sobre esta situación? Es como, a lo mejor la analogía es un poco peregrina, ¿no? Pero vamos a suponer, y hay que suponer muchas cosas, pero bueno, como esto es pura especulación, que hay como ya, no sé, estamos en 1930, ¿no? Y hay casi fecha para el descubrimiento de la penicilina, ¿no? Y falta no sé qué, falta un último comprobación. Entonces habrá algunos que morirán sin penicilina estando muy cerca de haber podido salvados, ¿no? Entonces, esas personas van a sufrir un daño, esa última generación de mortales va a sufrir un daño por su condición de última generación de mortales, que no habrán sufrido, porque alguien podría decir, bueno, pues todos, no, pero nunca antes nadie lo ha vislumbrado tan cerca, y eso marca una diferencia. O sea, el guerrero medieval, sí, que creía en esto de San Juan, digo, o sea, no lo quiero desglosar, pero sí, bueno, tenía una esperanza, pero era una cosa de fideísmo, ¿no? Estos no, estos es que lo han visto ahí, casi lo han podido tocar con sus manos, ¿no? Entonces, esta generación, ella ponía el ejemplo, que esto no es especulación, dice, claro, la agencia que corresponda, que no sé cómo se llama, en el Reino Unido, el equivalente a nuestro Instituto Nacional de Estadística, ha dicho que en 2057 la esperanza de vida al nacer en el Reino Unido será de 100 años. O sea, una persona que nazca en el Reino Unido en 2057 estará viva en 2156. Que claro, lo piensas y dices, wow. Es decir, hay personas que conocerán a quienes estarán vivos en 2156.
¿no? Esta es un poco la idea. Y ellos no van a poder ser uno de estos, ¿no? Entonces eso genera esta especie de tremenda frustración por no haber llegado suficientemente a tiempo. Entonces todo esto lo traigo a colación porque tal vez para esa última generación de mortales, y bueno, las condiciones, claro, son demasiado de laboratorio, tendríamos que saber que es justo la última generación, que de verdad ya lo conseguimos tal, pero tal vez para esa última generación de mortales sí que a lo mejor el poder público, el gobierno, los gobiernos deberían hacer el esfuerzo de criopreservarlos, ¿no? Porque están tan cerca de lograrlo que deberían ser los primeros candidatos, ¿no? Por lo cerca que han estado y por la vivencia del sufrimiento que han tenido, ¿no? Bueno, esto me permite introducir la cuestión esta a la que quiero dedicar un momento y ya sí que de verdad acabo, que tiene que ver con lo de la justicia intergeneracional retrospectiva. Si se mantiene la reproducción, ¿verdad?, tal vez en el futuro estén obligados a hacer justicia distributiva en la resurrección. Es decir, no pudiendo resucitar a todos, tendrán que manejar algún criterio de a quiénes reanimamos y a quiénes no. De nuevo, a lo mejor primeros candidatos, esa última generación de mortales que se quedó muy cerca. O tal vez, claro, la propia JS, aquí está, JS, nuestra JS, 14 años. 14 años que no es porque tenga 14 años, sino porque JS ha tenido el suficiente tiempo vital como para atisbar su futuro y hacer planes de vida. O sea, que a lo mejor alguien diría, bueno, el que criopreservaron de 3 años, que todavía no tenía conciencia de su futuro y demás, pues a lo mejor no sufrió tanto. Pero una persona que muere a los 14 años, para ella su muerte es verdaderamente una tragedia, como no lo es, creo yo, pero también esto es debatible, la muerte de un niño de 2 años, aunque le quede mucha más esperanza de vida. O sea, la cuestión no es puramente lo que queda de vida, sino hasta qué punto al individuo le ha dado tiempo para tener conciencia de su propia vida y forjar planes de vida que son frustrados por la muerte. Al bebé de 1 año no le ha dado tiempo a eso, ¿no? Entonces JS creo yo que sería una candidata clara a la hora de decidir entre quiénes de los criopreservados vamos a reanimar. Aquí los anglosajones le llaman este argumento el argumento del fair innings, ¿no? También se esgrime cuando tenemos que proveer un recurso sanitario escaso y hay una persona de 80 años y otra de esta edad. Entonces, bueno, es que el de 80 ya ha tenido su baza, su mano de cartas, y la de 14 no le ha dado tiempo. Pensamos que es preferible elegir a JS a, por ejemplo, a algunos otros, no sé, candidatos que a mí estos días se me venían a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguien diría, ostras, es que el que se criopreservó fue un sátrapa, un asesino en serie. Si tengo que decidir, pues seguro que en esta elección me parece que JS tiene todas las de ganar. Pero claro, aquí tenemos que pensar en ¿recuperamos óvulos congelados? Por eso ahí lo titulo, ¿elegimos vidas pasadas o damos oportunidad a futuras personas, ¿no? Que son solo potencialmente personas, porque son solo, por ejemplo, embriones congelados, ¿no? Bueno, en conclusión, ya acabo. Yo creo, y mi conclusión tiene que ver con qué tendríamos que hacer, María Emilia, si fuéramos jueces de este asunto, si nos hubiera tocado en la Family Court esta de Gran Bretaña, esta petición, ¿no? De JS, ¿qué hacemos? Bueno, pues yo creo que, por razones basadas en la autonomía, es decir, en la libertad de los individuos, que me parece que son estrictamente dominantes, que son apuestas pascalianas, creo que en el futuro, ceteris paribus, se debería restaurar. O sea, JS tiene muy buenas razones para criopreservarse y creo que en el futuro tendrán muy buenas razones para reanimarla, puesto que su vida me parece que merece, como ella misma dice, una nueva oportunidad.
sobre todo en Estados Unidos, ¿no? The land of opportunities, ¿eh? Y bueno, yo sé que hay muchas cosas que dejo en el tintero, pero espero que al menos la presentación esta pues sea suficiente como para, no sé, suscitar su, en fin, interés y reflexión y tal, así que aquí lo dejo. Muchas gracias.